lo que necesitamos entender son algunas cosas. Vamos a desarrollar una serie que está basado sobre la influencia de este libro, El discipulado que transforma, modelo de Jesús, dice el libro. Pertenece a Gregory Ogden. Ha sido elegido dentro de nuestras lecturas. En el cuerpo pastoral le hemos dado lectura a este libro, junto con otros libros más que vamos de alguna manera alimentándonos, y lo hemos elegido mucho porque lo escribe no solamente una persona que conoce acerca de la doctrina, un teólogo, sino que a su vez también tiene la enorme ventaja de ser pastor. Entonces, cuando escribe de alguna manera un pastor, es mucho más digerible en el sentido de que lo prueba en la misma cancha, ¿no? Lo prueba en la misma cancha, y aquí te puede decir cosas que funcionan y que no funcionan. Un ideólogo, un teólogo, solo lo escribe desde su escritorio, pero normalmente no lo prueba en la cancha. No sabe si funciona o no. Puede tener bonitos conceptos, pero no lo prueba. Entonces, esto lo hemos elegido porque es parte de las metas que nosotros estamos trazando en la visión. Lo hemos compartido con ustedes en el brochure, es el punto 2, es la segunda meta, de poder generar una cultura de discipulado. Cuando hablamos de una cultura de discipulado, estamos hablando de permearla a lo largo de todo lo que es la iglesia de Puente Piedra. A su vez también hay otros libros que han ido influenciando parte de este estudio. Uno de ellos es un clásico dentro de lo que es el evangelismo, las misiones, y es el libro del Plan Supremo de Evangelización. Coleman es el escritor. Otro libro más, Joan Oak, La Iglesia que Discipula, y otro libro más que tiene que ver con 12 hombres comunes y corrientes, de A.B. Bruce. Entonces, pero queremos reconocer, esa es la palabra, que parte de toda esta serie que nosotros vamos a desarrollar pertenece pues a la influencia que nosotros hemos sacado de este libro, porque creemos que se adapta a la misión que Dios nos ha dado, se adapta a la visión que estamos tratando de desarrollar acá, y es parte de las metas que nosotros estamos buscando dentro de la transformación de vidas y el alcance de próximas generaciones. Viendo un mundo que cada vez más está corrompido, usted no hace falta que yo le informe acerca de cómo está el mundo. Viendo también cómo la Biblia va pasando a un segundo lugar, y las experiencias, la proactividad, el coaching y un sistema más de enseñanzas que de alguna manera ayudan o autoayudan al hombre, los 5 pasos para ser eficaz, los 7 secretos para ser un cristiano de éxito, y cositas así que de alguna manera aligeran la enseñanza de la Biblia, pero que vende, son éxitos de librería. Nosotros tratamos de reducir nuestra enseñanza básicamente a lo que las Escrituras dicen. Entonces, en base a eso, nosotros tratamos de trazar esta línea de lo que tenemos en cuanto a lo que es el discipulado. Asimismo, no hace falta recordarles que tenemos que siempre allanarnos a lo que Jesús siempre nos ha enseñado. Este libro analiza el discipulado de Jesús, lo analiza, y es muy interesante. Si usted lo quiere en algún momento comprar o adquirir, lo puede acercarse a las librerías. También lo puede encontrar en PDF, dice ahora que está muy de moda, pero es robado. No le recomiendo que se lo descargue, así diga que es una bendición. Estos PDFs benditos que están en las redes sociales ahora de libros que recién se han publicado son robo, ¿ya? No le recomiendo, y no creo que Dios bendiga sobre el robado. Así que le animo más bien a adquirir su propio libro, le animo a adquirir más bien dentro de lo que son las librerías, para que usted pueda crecer en el conocimiento y pueda profundizar en la voluntad del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, versículo del 13 al 19. Marcos 13, del versículo 13 al 19. Marcos 3, del versículo 13 al 19. Repito de nuevo,
No, ya basta ya. Muy bien. Marcos 3. Dice así la palabra del Señor. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Esta porción de las Escrituras también las vamos a encontrar tanto en Mateo capítulo 10 como en Lucas capítulo 6. Esta es una porción que nos enriquece muchísimo porque nos muestra el momento en cuando Jesús llama a sus discípulos, selecciona a sus discípulos para que ellos pudiesen permanecer con Él y para que luego pudiese enviarlos a predicar. Es algo muy idealista pensar que cuando Jesús les dijo, vengan en pos de mí, yo los haré pescadores de hombres, ellos al instante dejaron sus redes y le siguieron. Es un tanto idealista decir esto porque cuando uno no estudia la Biblia en los evangelios sinópticos, las compara, no se va a dar cuenta y va a pensar que las cosas funcionan así de automático. Si tú respondes de esta manera tan automática, probablemente más bien te metas en algunos problemas, ¿no? Porque cuando uno empieza a desarrollar y empieza a mirar, cuando Jesús le hace este llamado a sus discípulos y ellos lo dejan todo y se van con Él, están en la tercera etapa de su discipulado. Ellos ya conocen a Jesús. El relato pareciera que recién lo ven, dejan todo y se van. No dejan abandonados sus redes. Cuando tú lo lees a primer vistazo, yo digo, ¿y quién se habrá agarrado las redes? ¿Y qué habrá pasado con la embarcación? Uno empieza a preguntarle cosas al texto y se va a dar cuenta que no, pues. Más bien esto es un problema si uno responde de esta manera. Hay un proceso en el cual el Señor nos lleva momento a momento, día a día, etapa a etapa, paso a paso. Y es el momento cuando el Señor finalmente estamos listos dentro de su preparación, dentro de lo que Él hace con nosotros para poder ir dejando finalmente redes y embarcación. Pero es muy hermoso poder ver aquí cómo Jesús tenía a estos 12 discípulos que no los llamó tal vez por capacidad intelectual, no los llamó tal vez por una sagacidad atrevida o por una posición económica boyante o probablemente por algunos estudios elevados o algunos títulos que poseían. No los llamó por eso. Es un estudio de uno de los profesores del CEL, del Seminario Evangélico de Lima, muestra un poco acerca de que el más intelectual de todo este grupo era más bien Judas Iscariote. No estoy desvirtuando y no estoy desmereciendo la preparación académica, ojo, no me vaya a entender mal. Pero que sin embargo Jesús no los estaba llamando por la capacidad intelectual que ellos tenían. Simple y llanamente Él había encontrado la materia que estaba buscando, la materia primordial que estaba buscando en aquellos que Él los llama a dejarlo todo y a venir con Él. Estos discípulos que pueden escuchar la voz del Señor y responder de una manera afirmativa ante la invitación del Señor a entrar a un discipulado intensivo. La materia prima, la materia primordial es un corazón dispuesto a ser formado, un corazón que escucha al Señor, un corazón que puede reconocer tanto sus fortalezas como también reconocer sus debilidades, un corazón que puede entender claramente que está en un proceso de transformación y que su día a día va creciendo, va avanzando, va creciendo cada vez más. Y cada vez más va adquiriendo algunas destrezas que anteriormente probablemente no las tenía. Pero este corazón que busca el Señor es un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto es un corazón también disponible. Entienda esta cuestión. Porque es interesante cuando uno mira cómo el maestro tiene a estos hombres de diferentes matices.
Hay hombres aquí que son revolucionarios, los cananistas, que eran pro Israel, en contra de Roma, preferían las armas que la sumisión. Hay personas que extorsionan con los impuestos y agregan un poco más de dinero, como Mateo. Hay personas como Pedro, que es un pescador rudo y tal vez un tanto ignorantón. Hay personas de distintas índoles, fuerzas, capacidades, temperamentos. Y cuando uno ve cómo el maestro los llama, hay algo que sale en el corazón de ellos. Y es esta disposición a ser formados por el Señor. Cuán importante es entender esto. E importante también es entender que cuando hablamos de discipulado, tenemos que transicionar un poco más de lo que siempre hemos escuchado. Siempre se ha escuchado que el discipulado es un salón de clases donde yo recibo enseñanza teológica y donde soy preparado. Pero cuando uno se remite a las Escrituras, se va a dar cuenta que el discipulado es mucho más profundo que esto, que sí tiene que ver con enseñanza teológica, que sí tiene que ver con adquirir conocimientos y destrezas bíblicas, pero que tiene que ver también con el día a día, con la preparación, con la influencia, el ejemplo y las destrezas generadas por una persona que va a tu lado. Un discípulo es un matetes. Un matetes en el idioma griego era un aprendiz, alguien que estaba siendo entrenado. Aquí los discípulos de Jesús se les llama a propósito discípulos, porque están siendo entrenados, son aprendices. El próximo domingo vamos a ir viendo un poco de estas etapas donde ellos estaban acompañando al maestro. Pero en esta etapa Dios no nos permite ver la palabra apóstoles. Un apóstol es una persona que ya es enviada bajo la autoridad de aquel que le envía a cumplir una misión específica, primordial. Pero en este momento son aprendices que están viendo al maestro, que están escuchando al maestro, que están entendiendo lo que el maestro quiere hacer. Así que cuando entendemos este discipulado que transforma, no solamente lo estamos circunscribiendo a un salón de clase. Queremos, por tanto, permear la cultura de la iglesia, transicionar la cultura de la iglesia a un uno a uno. Estamos inaugurando algo que vendrá todavía en el 2024, pero que ya estamos empezando a implementar, a estudiarlo, a ver las maneras claras y sencillas de poder dar los pasos, de poder tener un aprendiz, una persona con la cual tú te puedas reproducir. Porque recuerda, tenemos una visión que es transformar vidas, pero a su vez también alcanzar próximas generaciones. Entonces, no solo es que mi carácter ha sido formado, sino que yo ahora me reproduzco en otra persona, alcanzo a otra persona, o le gano para Cristo y le empiezo a enseñar y vacío mi alma, vacío mi copa sobre esta copa vacía y formo a esta persona, o solamente empiezo a vivir para mí. La Biblia nos enseña de buscar y hacer discípulos e incluirlos en el reino, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y Jesús promete su presencia día a día hasta que el sistema de este mundo se acabe. Es importante entender por eso que cuando Jesús estaba llamando a ser discípulos, estaba buscando invertir su vida en pocos. Grandes multitudes iban con él. Él sentía compasión por las multitudes, no como a veces nosotros podemos sentir por las multitudes. A veces nosotros podemos sentir solidaridad, a veces podemos sentir lástima, a veces podemos sentir cierta empatía, pero la compasión que se nos muestra en la serie anterior era una compasión, un conocimiento profundo en el alma de la persona. El lamento, la búsqueda, el dolor que solamente lo puede interpretar un Dios que puede entrar hasta lo profundo del corazón del ser humano y entender exactamente qué estás atravesando. Esta respuesta a la compasión es formar discípulos que más adelante pastorearían a estas ovejas que no tienen pastor. Pero cuando uno mira esta realidad, se va a dar cuenta que Jesús tenía un objetivo muy claro, un doble objetivo dentro de lo que era la preparación de los discípulos. El primer objetivo tiene que ver con la interiorización. Cuando hablamos de interiorización, estamos hablando de que Jesús estaba llamando e invitando a estos hombres a poder pasar tiempo con él.
Este era un momento en el que ellos tenían que descubrir su identidad y tenían que descubrir la misión que él había venido a traer. Recuerda que la gran mayoría de los milagros que hacía Jesús, era para autenticar su identidad. Él era el Mesías. Y los milagros, las sanidades eran a un pueblo que pedía señales, eran señales de autenticación de su identidad. Yo soy el Mesías, mírenlo, compruébenlo. A pesar de esto, había gente en las masas que solamente tenía la intención de solamente acercarse a él por curiosidad. Algunos dentro de las masas buscaban alguna forma de ventaja. Otros probablemente solo para observar, para murmurar, para cuestionar, y otros probablemente con un corazón mucho más dócil, descubrir al maestro y acercarse a él. Aunque a veces en la posición que estuviesen, algunos de ellos se acercaban muy en la noche, muy de incógnita, y se acercaban al maestro temiendo que los líderes judíos no los pudiesen sorprender y juzgar. Maestro, le dice, sabemos que tú eres de Dios, porque hay las cosas que tú haces no las puede hacer cualquiera a menos que venga de Dios. Era un maestro de Israel, Nicodemo. O habían personas que podían darse cuenta, como la mujer samaritana. ¿No será este el Mesías? Dice, me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Empezaban a cuestionar, empezaban a preguntarse. Pero los discípulos tenían el enorme privilegio de estar mucho más cerca de él, de poder escuchar, de poder pernoctar, de poder caminar, de poder comer junto a él, porque tenían una meta clara: interiorizar la identidad de este maestro. Él estaba buscando marcarles la vida, y la única manera de poder marcarles la vida era a través de una relación cercana. Y esta relación cercana se iba a dar a través de pasar tiempo con el Señor. Había multitudes, como le digo, Jesús caminaba con grandes multitudes, pero dentro de esas multitudes también habían personas como los 120, luego había otro círculo de 70, luego otro círculo de 12, luego otro círculo de 3 y luego un círculo de 1. Esa era la manera como Jesús se relacionaba con los que le seguían. No todos recibían la misma información, no todos tenían la misma prioridad con el maestro, no todos recibían la profundidad de enseñanza. Estos 12 que habían sido seleccionados, donde Jesús había pasado toda la noche orando, recibían más bien la descripción de lo que él hablaba en parábolas. Las multitudes escuchaban por parábolas, y Jesús con los 12 les describía más claro: esto significa las parábolas. Ellos tenían un enorme privilegio de interiorizar entonces no solo la persona del Señor, sino su mensaje y la misión que él había venido a cumplir. El segundo objetivo de poder tener los discípulos era luego para que puedan haber multiplicación. Cuando hablamos de esta multiplicación, pues era para que ellos pudiesen reproducirse. ¿Sabes? El que quiere seguir a Jesús tiene que desenmascararse, identificarse con él y salir de entre la multitud. A veces es muy fácil seguir a Jesús dentro de la multitud, pero los que verdaderamente quieren ir con él como discípulos tienen que salir de la multitud y de pasar de manera desapercibida y mostrar claramente quiénes son y qué están buscando del maestro. Es por eso que cuando uno quiere seguir al Señor, uno de los grandes requisitos es pagar el precio y adquirir un compromiso claro con él. ¿Sabe? A veces cuando escuchamos acerca del bautizo, estamos escuchando a veces constantemente: va a haber un bautizo, así que por favor inscríbanse todos para este paso de obediencia. Pero a veces siempre se ha estado diciendo como un cliché y no entendiendo exactamente qué es el bautizo. Y hablando de un paso de obediencia, claro está que nosotros obedecemos lo que Jesús dijo: ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre. Pero básicamente el bautizo es una identificación pública con el maestro. Decirle a mi familia, decirle a los demás, reconocer que yo estoy con él.
Él es mi Señor. Proclamarlo delante de los demás que ahora yo le pertenezco a Él. Y que no me avergüenzo. Y que el bautismo es también mi identificación con Él. De mi muerte, sepultura y resurrección. Yo juntamente con Cristo estoy crucificado, dice, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero cuando lo alivianamos tan ligeramente lo que es el bautismo, a veces pasa desapercibido y a uno puede terminar defendiendo hasta que lo bautizaron cuando tenía 3 meses y le echaron agua bendita en la cabeza. Pero la verdad de todo esto es que yo me comprometo, yo reconozco mi identidad con el Señor. Y esta identidad con el Señor es pública. Así que doy mi paso hacia una manifestación de mi fe de manera pública. Por eso es que cuando vemos estas etapas dentro de lo que es el plan del Señor, ellos tenían que primero pasar un tiempo con Él, tener cercanía con Él y luego a su vez ser preparados, ser adiestrados, ser enseñados y luego enviados para luego poder multiplicarse. Robert Coleman dice así: el primer objetivo del plan de Jesús era formar un equipo de personas que dieran testimonio de su vida y continuaran su obra después de que Él volviera al Padre. Cuán interesante puede terminar siendo estas palabras cuando uno acusa a Jesús injustamente de que Él no estaba abocado a las multitudes. Sí estaba abocado a las multitudes, pero justamente preparó a 12 para que estos 12 finalmente atendieran las multitudes. Solo no tenía tiempo ni para comer ni tiempo para dormir. Y Él estaba preparando estos matetes, estos aprendices que luego serían los enviados para atender a estas ovejas que están desamparadas como que no tienen pastor. Y hasta ahora el Señor sigue llamando obreros, hasta ahora el Señor sigue llamando hombres y mujeres para poder atender las ovejas que tienen y están dispersadas por diferentes partes del mundo. La idea es que esto no ha cesado. Y hasta este tiempo nosotros vemos la mano de Dios poderosa, como hemos podido escuchar el testimonio hoy día de esta misionera. ¿Sí? Dios en su soberanía manifestándose como a Él le place y haciendo y llamando y reuniendo a su pueblo, la iglesia. El Espíritu Santo obrando en maneras tan distintas y entendiendo claramente que Dios está enviando y seguirá enviando a pesar de que nosotros hayamos pasado. Hermanos míos, es un enorme desafío para nosotros como iglesia cumplir la labor que Dios nos ha entregado en este lugar. Mi responsabilidad como pastor en este lugar no es República Dominicana, mi responsabilidad no es Surco, mi responsabilidad está aquí en Puente Piedra. Dios me ha llamado a este lugar y en este lugar yo tengo que cumplir la labor que Dios me ha entregado. No me ha llamado a ser un influencer, no me ha llamado a tener muchos likes para que le pongan sobre mi prédica. No, nada de esto. Dios me ha llamado a Puente Piedra a poder preparar siervos y siervas para que sean perfeccionados y terminen haciendo la obra del ministerio. Y cada uno de nosotros, dentro del plan del Señor, cada uno de nosotros, Dios está actuando y Dios va a seguir obrando en corazones donde se encuentra esta materia prima invaluable. Corazones dóciles, corazones moldeables, corazones humildes, donde Dios pueda poner sus manos como alfarero y moldearlos, hacerlos a su imagen, llevarlos hacia lugares donde ni siquiera ellos se han imaginado. En Marcos capítulo 3 se nos habla acerca del tiempo que Él estuvo orando y entendiendo la voluntad de su Padre para la elección de sus discípulos. En algún momento Él le dice a su Padre: Padre, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Cuando Él está ahora orando, Él va a llamar a sus discípulos y cada uno de ellos va a ir a Él. Hay 4 aspectos de su llamado al discipulado que es bueno tocarlo aquí, en el capítulo 3, versículo 3 en adelante.
También, ya lo dijimos, se encuentra en Mateo capítulo 10, si usted lo quiere constatar, y también se encuentra en Lucas capítulo 6. Pero hay 4 aspectos muy importantes y hay un quinto que está velado. Uno de estos aspectos es muy claro para hablarnos acerca de su soberanía. Él dice en el versículo 13, llamó a los que Él quiso. En su sola soberanía, en su propia decisión, sin ser coaccionado por ningún sentimiento, sin ser coaccionado por ninguna premura, Él decide llamar claramente a hijos suyos sobre los cuales Él va a moldear y va a preparar. Hay una palabra en el idioma hebreo donde se nos muestra este llamado que Él hace y se asemeja mucho a la imagen cuando David baja la cañada y encuentra 5 piedras. En este momento le diríamos en nuestro idioma contemporáneo piedras aerodinámicas que iban a alcanzar una enorme velocidad y iban a clavarse en la cabeza del gigante. Es esta misma idea de cuando Él llamó a los que Él quiso. Solo Él sabe exactamente qué puede ver en cada uno de nosotros. Tal vez nosotros no nos conozcamos tan profundamente como Él nos conoce. Pero lo que sí podemos ver es que en su soberanía Él decidió llamar a los que Él ha querido. Y estos van a responder eficazmente a su llamado. Este fuego en su corazón, este anhelo en su corazón, este momento en que Dios está obrando en sus vidas, no va a dejarles tranquilidad. Es como Jeremías, que en medio de las diferentes situaciones que estaba viviendo el pueblo de Israel, tiene que atravesar enormes contradicciones contra su propio pueblo y tratar a veces de sufrirlo. Dice, traté de sufrirlo pero no pude, traté de rechazarlo, traté de hacer a un lado tu llamado, pero no he podido, le dice a Dios. Y ese es un llamado que Dios hace a nuestros corazones, a ser preparados por Él, a pasar tiempo con su presencia, a ser equipados, moldeados para luego ser enviados o comisionados a la misión que Dios quiere hacer con nosotros. Cuán importante es entender, por tanto, que Él nos llama hacia sí mismos. Él nos invita a venir con Él, a pasar tiempo con Él, para que podamos de alguna forma u otra, a través de su palabra y circunstancias distintas, ser pues moldeados a su imagen. Si Dios está obrando en tu corazón, haciendo una pausa acá, y tal vez ya ha sido descartado un sinnúmero de emociones que probablemente primero primaron en ese llamado, es un buen momento para que te acerques a Dios y pidas aclaración. Es un buen momento, y eso no le estoy hablando a toda la iglesia, le hablo solo a algunos acá. Es un buen momento para que hagas una pausa, para que busques a Dios en lo secreto. Si tienes que ayunar, ayuna. Si tienes que orar, ora bastante y pide que Dios pueda confirmar lo que está poniendo en tu corazón, para que no vayas a dejar las redes antes y te vayas a ir y luego te des cuenta que perdiste las redes y perdiste todo, sino para que respondas de una manera adecuada a la voz que Él está haciendo. Todos estamos siendo invitados, sí, pero algunos a alguna tarea muy peculiar. Y es un buen momento para hacer una pausa y decirle al Señor, ¿qué es lo que me estás mostrando? Es un buen tiempo para orar. No es un tiempo para acudir como un niño, un bebé o un infante en la vida cristiana. Señor, por favor, cierra puertas, o Señor, abre puertas. Señor, si tú me estás llamando a ese lugar, que haya una inundación en ese lugar, o que cuando estoy pasando por la pista se caiga un letrero. No, son cosas muy infantiles. Busca al Señor, busca en su palabra, busca entendimiento, que Dios te muestre claramente lo que te está dando a entender, llamando y poniendo en el corazón, para que puedas responder a esa voz. Y una vez que Dios te confirme, empieza a trabajar en torno a ello. Nadie construye una torre si primero no se sienta a calcular el costo, dice. Nadie va a una guerra contra un ejército que le duplica en cantidad, sino que sabe exactamente a qué va a empezar a hacer. Cuán importante es entender que Jesús, en su soberanía, llama a aquellos a los que va a preparar, pero a su vez también cuán eficaz es este llamado. Ellos vienen a Él.
¿Y para qué? Hay un objetivo en mente que se nos muestra aquí en el versículo 14. Es un doble objetivo. Según el versículo 14 dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Cuán importante puede usted ver aquí en la escritura estas dos vertientes: estar con él y enviarlos a predicar. Mira, cuando uno mira las etapas del maestro, cuando uno mira la forma en cómo el Señor obra, se va a dar cuenta que hay diferentes etapas en la vida cristiana. La primera etapa tiene que ver con la formación y la preparación. Este es el momento de estar con Jesús, pasar tiempo con el Señor. Este es un tiempo de preparación, tal vez de aulas, tal vez de aprendizaje, tal vez del discipulado 1 a 1, tal vez de un salón, tal vez de un seminario, tal vez en algunos cursos. Este es un tiempo de preparación. Esto no se puede dar de manera automática. Un árbol, para que pueda terminar siendo frondoso, primero es una pequeña semilla, luego es una pequeña planta toda debilucha que el viento mueve, y después se desarrolla con el tiempo un tronco fuerte, duro, que resiste todos los embates de la naturaleza y da fruto y se hace frondoso. De la noche a la mañana no hay algo que nazca instantáneamente. Y lo decíamos a manera de broma: lo único instantáneo es la sopa Ginomen, pero es fea. No sé si a usted le gusta. Le echo un huevo y está lista tu sopa. No creo. Pero la vida cristiana es mucho más compleja que eso. La vida cristiana lleva todo un proceso: derrotas, triunfos, aprendizajes, estancamiento, caída, levantamiento. Y uno va siendo diestro, va adquiriendo destreza, va haciéndose sabio, va entendiendo al maestro, va entendiendo a su Señor. Una vida cristiana quieta como un agua en reposo es muy peligrosa. Y yo diría que pronto empieza a estancarse y a oler un poco mal. Al contrario, cuando uno entiende lo que el Señor a uno lo está llamando a hacer, debe primero entender que hay una primera etapa. Esta primera etapa está en la formación y la preparación, y una segunda etapa tiene que ver con el ministerio y la predicación. Ahí es donde anunciamos al Señor. Ahí es donde Jesús es anunciado y somos comisionados, enviados. Entramos a un ministerio, Dios nos permite un lugar de influencia, Dios nos entrega riquezas verdaderas que son almas. Pero sin una previa relación con el Señor, esto muchas veces no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque muchas veces los seres humanos encontramos sentido o encontramos valía en las cosas que hacemos. Y muchas veces el hacer para el Señor muchas veces está lejos del Señor. A veces Dios está diciendo: quédate quieto y mírame que yo soy Dios. A veces hacer cosas sin el Señor es mera actividad. Y son cosas donde Dios ni siquiera nos ha invitado a estar. Lejos del Señor, sin una relación con el Señor, no cuenta. Entendamos esto. Hay un tiempo que pasamos con Él y hay un tiempo donde ahora nos reproducimos en Él. Permitamos que el Señor obre a través de nosotros y alcance a otros a través de estas vidas que Dios irá transformando. Así que recuerde esta enorme verdad. Lo cuarto que podemos ver allí es la investidura de autoridad. Una vez que Dios entrega una relación, conocimiento, y te entrega a su vez también una capacidad para poder albergar, para poder desarrollar un ministerio, para alcanzar también a otros, necesitas la autoridad. Y esta autoridad es elemental, básica, es imprescindible. Esta es la autoridad que el Señor nos da, ojo, que permite que haya personas debajo de nosotros. A veces la autoridad no se entiende así. La autoridad permite que haya personas debajo de nosotros que son influenciadas por nosotros. Cuando empieza a ser quitadas personas, ministerios empiezan a morir, es más que probable que te están quitando autoridad o no la tienes. Fue iniciativa
propia. Estar bajo autoridad del Señor y recibir autoridad del Señor es tener personas o verdaderas riquezas, almas que Dios ha puesto debajo de nosotros para generar la influencia y el alcance sobre sus vidas. Los discípulos recibieron autoridad. Versículo 15 dice así: y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Cuando vemos en esta primera etapa los discípulos, este pueblo que se avisoraba era este pueblo judío. Y los judíos necesitaban señales para creer al mensajero. Una de las razones que los milagros de Jesús estaban acompañados de su mensaje. Y ellos recibieron esta autoridad. Cuando va hacia los gentiles, usted se va a dar cuenta que esto va a empezar a menguar. Va a menguar muchísimo. Y a veces esto no se entiende de esta manera. Pero sabe, hermano mío, necesitamos constantemente de esta autoridad. Porque Jesús decía: el que les recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Por tanto, hermanos míos, recordemos estos 4 elementos básicos, aspectos del llamado al discipulado. Dios nos llama soberanamente a ponernos bajo sus plantas. Dios nos llama y nosotros debemos responder a ese llamado. Dios tiene en mente, el Señor tiene en mente primero pasar tiempo con nosotros, formarnos, empoderarnos y enviarnos. Y a su vez también darnos la autoridad. La iglesia ha recibido esa autoridad porque Él tiene autoridad plena en la tierra y en el cielo. Pero hay un quinto aspecto que pasa desapercibido, como lo estoy diciendo en los 2 cultos anteriores, y este quinto aspecto tiene que ver con el hombre mismo, la mujer misma. Dice en el versículo 13: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. ¿Por qué Jesús tiene que subir al cerro para llamar a sus discípulos? Podríamos hablar muchísimo y podríamos hablar muchísimo cómo tiene que ver los montes con Dios y aún a veces también con los ídolos. Pero Jesús sube al monte y desde el monte llama a sus discípulos. Aquellos que responden al llamado de su maestro tienen que entender que debe haber una disposición al sacrificio, al esfuerzo, a la diligencia y a convicciones firmes y profundas, aún en los momentos más oscuros de tu propio ministerio. Aún cuando no entiendas exactamente qué está sucediendo. O como Pablo, cuando el Espíritu le cierra por acá y luego le cierra por acá y finalmente le abre las posibilidades hacia Macedonia. Uno tiene que entender claramente que subir al cerro no uno sube cantando y danzando, sube con esfuerzo. Y hay un esfuerzo de parte del ser humano en ir y acudir al llamado de su Señor. Hay una diligencia, hay una iniciativa. No te van a llevar en banco subiendo. Tú tienes que dar el paso. Y esto nos habla claramente de esta disposición, este quinto elemento o quinto aspecto, una disposición al sacrificio. Está muy de moda hablar del seminario, pero a veces el seminario puede servir para impresionar a otros. Es necesario el seminario, sí, donde aprendemos, donde somos formados, donde somos enseñoreados, pero el seminario es información. Si el maestro no te vierte vida, si el maestro no vacía su copa sobre tu copa, sales con mucha información, pero con el corazón igualito que como entraste. Necesitas pasar tiempo con el Señor. Necesitas estar con Él. Necesitas, en lugar de estar escuchando tantos programas, agarra tu Biblia, agarra un lapicero, agarra una hoja de papel y ponte a escribir lo que Dios te ha dicho a ti. No lo que te ha dicho Núñez, no lo que te ha dicho MacArthur, no lo que le ha dicho Sugelén. Lo que Dios te ha dicho a ti. Pasa tiempo con el Señor, porque hay mucho consumismo en cuanto a programas, en cuanto a cosas. ¿Qué te ha dicho Dios a ti? Ese es el tiempo importante que debemos cultivar. Lo que a ti te dice, lo que a ti te enseña, lo que a ti te muestra, no lo que tú eliges en el menú
que te diga a ti el Señor. Eso no vale, eso es trampa. Hasta te haces especialista y enseñas a otros. No vale. Es vida auténtica con el Señor. Hermanos míos, necesitamos día a día entender este discipulado. Seguir a Jesús en un mundo que vela por sus propios intereses va a ser un desafío para la iglesia. Ya es un desafío para la iglesia. Somos llamados a la reproducción, pero no sin relación. Hemos sido llamados a reproducirnos en otros, pero esto no se va a dar sin una relación viva con el Señor. A su vez, necesitamos entender que tiene que hacer un alto. Haga usted una pausa, ore, busque, compruebe la voluntad del Señor para su vida y busque al Señor una vez que Él le ha hablado. Busque también crecer en el conocimiento del Señor. Cuando le hablo del discipulado uno a uno, del día a día, no estoy desmereciendo las aulas. En esta iglesia entendemos claramente cuán importante es el conocimiento bíblico. Las vidas que se transforman empiezan primero renovando su mente. Y tú no puedes renovar tu mente pensando positivo. Tú no puedes renovar tu mente teniendo un alto autoestima de ti mismo. No, la mente se renueva entendiendo primeramente qué dice Él. Y una vez que compruebo lo que dice Él, lo asumo a mi propia mente. Solo así nuestras vidas empiezan a transformarse y adquirir nuevo tipo de conducta y hábito. La Biblia es muy importante. Inscríbase a cursos, inscríbase a algunas. Tenemos diferentes herramientas acá para que usted pueda crecer y profundizar en el conocimiento del Señor. ¿Sabe? Si en algún momento caíste en el camino, te has estancado, has perdido el paso, te has desanimado, no lo sé, cada uno tiene una historia. Tienes que retomar el camino. Si hay que arrepentirse, arrepiéntase. Si hay que hacer un alto, si hay que reconocer algún descuido, reconózcalo. ¿Hasta cuándo? Retome el camino. No esté echándole la culpa a esta persona, que por culpa de ella yo no crezco, que por culpa de ella yo estoy estancado, que te cierra los ojos, que te tiene amarrado, te azota por las noches. ¿Qué? Es tu responsabilidad, porque cada uno de nosotros dará cuenta de sí al Señor. Retome el camino, vuelva, alimente su vida, permita que su alma una vez más encuentre refrigerio en el Señor y no en las cosas que usted está aprendiendo y adquiriendo. Y por último, recuerde esto que ya hemos hablado hace un momento. Para ser un árbol frondoso, primero usted necesita ser una débil planta. Usted es una pequeña semilla, una débil planta que poco a poco va creciendo. Y en este proceso de crecimiento, poco a poco usted se convierte en un árbol fuerte y frondoso. Así que, hermanos míos, a seguir adelante en el camino que el Señor nos ha trazado. Amén. La próxima semana vamos a continuar ahora con la metodología de Jesús. Cómo Él, qué método tenía para formar los discípulos en su imagen y luego poder enviarlos a diferentes encargos que Él tiene para ellos. Por ahora hemos culminado. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor por este momento. Oremos.